Buenos días. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 9:30 horas del día de hoy, 30 de agosto de 2021, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Secretaria General de Acuerdos, por favor, haga constar la existencia del quórum. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente la secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificada el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/PSE/18/2021. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal con nombre de denunciante y denunciados que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración de la lista de asuntos, si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestar la indemnización económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del único listado para el día de hoy. Él es el identificado con la clave TSLP/PSE/18/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Roberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si me permite, daremos cuenta por conducta de la secretaria Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, señora magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del procedimiento sancionador con número de expediente TSLP/PSE/18/2021, en cuyo proyecto de sentencia se propone declarar inexistente la infracción de la aprobada Comisión de Conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género atribuidos a los ciudadanos Omar Alejandro Niño Pérez y César Octavio Pedrosa Gaitán, derivado de las manifestaciones que a través del programa Switch, transmitido por la red social Facebook, en la cuenta de Omar Niño Noticias, estuvo verificativo el día 28 de abril del 2021. En el presente asunto, la violencia política de género es inexistente respecto de los hechos imputados a los denunciados, en razón de que, del análisis de las manifestaciones denunciadas, se advierte que ninguna de ellas tiene su origen intrínsecamente a partir del género, y mucho menos que se esté afectando al accionante en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Lo anterior es así dado que la parte actora equivocadamente considera que la acreditación de los hechos, es decir, la emisión de las expresiones referidas por sí solas, implican automáticamente la configuración de violencia política de género. A fin de llegar a esa conclusión es necesario realizar un estudio de las expresiones a la luz de los elementos que deben tomarse en cuenta a partir de la normatividad existente. Al efecto, la ciudadana Ana Dora Cabrera Vázquez señala además que dichas expresiones le denigran y descalifican como mujer, como periodista y con marcados estereotipos de género, lo que en consecuencia le ha limitado su derecho a desarrollar libremente su profesión como periodista y como directora de un medio de comunicación. Así las cosas, una vez precisado el marco en el cual se generaron las expresiones realizadas por los imputados y el contexto del cual se duele la denunciante, esta autoridad procedió a verificar si se actualizaban en el presente caso los elementos que conforman la violencia política en contra de las mujeres con base en el género, de conformidad con la jurisprudencia 21/2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político. Aplicando el test de los referidos 5 elementos, tenemos que en el caso concreto no se constata la actualización de los mismos y por tanto no se configura la violencia política de género en contra de los denunciados. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración del asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado. Sí, un par de señalamientos, un par de precisiones o señalamientos, presidenta, compañera magistrada. En el sentido de que si bien en el contexto del análisis del presente asunto se dan algunas expresiones en contra de la ¿qué cosa? Senadora Cabrera Márquez, es claro que se dan dentro del entorno del desempeño de su trabajo, de sus funciones como periodista, donde le infieren expresiones como que hay una chamaquilla que juega al periodista, expresión que ciertamente a mi juicio puede menoscabar o menoscaba la presencia
de la persona y de la mujer en particular. Sin embargo, atendiendo a la definición clara y precisa de la LEGIP y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en cuanto a que se establecen las características de la violencia política de género y a la jurisprudencia ya enunciada, donde se puntualizan los elementos que actualizan dicha conducta, es preciso hacer hincapié en que no se da a la conducta que se imputa, no se da en el libre ejercicio de los derechos políticos electorales, puesto que no se acredita que dicha periodista, Nodora Cabrera, se le violente ningún derecho político electoral, no está dirigida a menoscabar o anular el ejercicio de esos derechos. Por tanto, es claro que no es materia concreta y específica que nos permita calificarla y mucho menos sancionarla, porque no tiene esa definición como violencia política de género, de acuerdo a lo que se precisa en el proyecto que se pone a su consideración. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? No, magistrada. Gracias. En ese caso, Secretaria General de Acuerdos, por favor, apóyenos con la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza del Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la resolución, Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, señora magistrada presidenta, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por mandato constitucional, este Tribunal Electoral se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver este asunto. Segundo, se declara inexistente la violencia política en razón de género imputada a los denunciados, ciudadano César Octavio Pedrosa Aretán y al ciudadano Omar Alejandro Niño Pérez, por la denunciante, la ciudadana Ana Dora Cabrera Vázquez. Tercero, notifíquese en los términos del considerando quinto de esta resolución. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, Presidenta. Gracias. En ese caso se procede al ingreso, por favor, secretaria. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay ningún asunto pendiente por resolver. Gracias. En ese caso se da por concluida esta sesión, siendo las 9:39 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan muy buen día. Gracias.